Bueno, en esta ocasión vamos a ver la escuela neoclásica y, bueno, todas las aportaciones que hace esa escuela neoclásica ya a lo que se conoce ya como la ciencia económica contemporánea. En sesiones anteriores, bueno, pues habíamos visto primero la escuela clásica, que es cuando ya la economía empieza a tener ya una formalidad como ciencia, y esto es con Adam Smith, con David Ricardo, principalmente. Digo, obvio, hubo más pensadores o más autores que contribuyeron a esta escuela clásica. De hecho, de la propia escuela clásica surge Marx, un personaje polémico para muchos. También la sesión anterior justamente revisábamos pues todo el estudio, a lo mejor de manera muy superficial, porque obviamente el estudio es muy amplio, existen más autores, pero bueno, no es el tema de este curso en sí, ¿no? Solamente es que ustedes lo conozcan. Y ahora continuamos con la escuela que seguiría, podríamos decirlo de alguna manera, en orden cronológico. Esta escuela, la característica que tiene, bueno, pues es que podríamos decir que es una escuela que surge de manera natural a la propia teoría clásica. ¿A qué me refiero con que surge de una manera natural? Pues en el sentido de que la teoría clásica como tal ya había quedado un poco atrasada, ¿no? Ya había nuevas cosas, ya se veía rebasada, y entonces pues aquellos nuevos autores que se formaban bajo la escuela clásica consideraban que era necesario, pues de alguna manera, hacerla un poco más formal, tratar de ver en sí qué se podía eh, traer de otras ciencias, en específico pues de las matemáticas, para tratar de fortalecer obviamente todas estas teorías económicas, ¿no? Que se pensaban o ya se empezaban a vislumbrar en ese tiempo, y que obviamente con el estudio previo que se tenía, pues no era suficiente. Ok, entendemos que la escuela neoclásica pues va a ser una escuela de pensamiento económico que va a basar la idea de que el valor de los bienes va a estar en función de la utilidad o bien de la satisfacción que estos bienes le dan a los consumidores. ¿Se acuerdan? O si más bien vamos recordando cómo se han ido formando estos tipos de pensamiento económico, pues siempre los autores tratan de explicarnos justamente qué es el valor. Pareciera que todos lo entendemos, pero lo difícil es tratar de explicar en sí qué es ese valor, ¿no? Y todos están de acuerdo en que los bienes, pues, son objetos que nos pueden dar de alguna manera algún tipo de satisfacción, o que bien nos ayudan a cubrir algún tipo de necesidad, que puede ir desde una necesidad primaria, como puede ser alimentarnos, o bien ya a necesidades secundarias, incluso algunos dirían superfluas, ¿no? Ya si un bien o ese objeto, al nosotros poseerlo o consumirlo, nos genera algún tipo o nos hacía algún tipo de necesidad, entonces quiere decir que ese bien está cumpliendo con un nivel de satisfacción de la persona que lo consume. Y en este caso, bueno, pues los neoclásicos lo que van a buscar es justamente tratar de darle algún tipo de medida a esa utilidad o satisfacción que dejan los bienes en los consumidores. Tratar de ponerle algún tipo de número o de indicador para ver qué tanto satisface un bien las necesidades de los consumidores.
¿Alguna duda, algún comentario? ¿Queda clara esta definición? ¿Lo que era para saber cuánto satisface? Uh -huh. Sí, un nivel de medida. La intención es medirlo, ponerle números, digámoslo de forma coloquial, ¿no? A esa utilidad, a esa satisfacción. Gracias. Ok. ¿Dónde están sus orígenes? Bueno, pues justamente va a surgir en la década de 1870 y ese pensamiento va a ser el pensamiento predominante, o sea, lo que se va a estar enseñando ya en las escuelas de economía que ya empiezan a formalizarse prácticamente hasta 1920, ¿no? De 1870 a 1920 es cuando esta escuela se vuelve la escuela dominante en la parte del pensamiento económico. Como les mencionaba, pues la intención justamente va a consistir en formalizar la economía y asimilarla desde una forma más matemática. O sea, se va a tratar de explicar aquellos fenómenos o acontecimientos económicos, pero desde una situación matemática. Quiere decir que entonces los números los tendremos que interpretar para poder dar algún tipo de análisis o de resultado con respecto justamente a eso, a ese hecho económico que nosotros queremos analizar de manera particular. Entenderíamos en muchos casos, obviamente, que, por ejemplo, si quisiéramos hablar de riqueza, pues tendríamos que estarla cuantificando en números, ¿no? Y entenderíamos que si esos números van aumentando, pues así rápidamente podríamos entender que a lo mejor la riqueza estaría creciendo. O si el número baja, por ejemplo, de un año a otro, podríamos entender que esa riqueza entonces está disminuyendo y que está presentándose algún tipo de problemática que está generando justamente esa reducción. Vamos a entenderlo ahorita de esta manera, de una manera muy simplista, pero es justamente lo que en ese momento los teóricos pues trataban de demostrar al utilizar justamente las matemáticas. Obviamente, como iremos viendo, pues las matemáticas que van incorporando cada vez van siendo matemáticas más avanzadas o en su momento, estamos hablando de 1870, estas matemáticas que se incorporaron a la economía eran las matemáticas más modernas que existían y se consideraban o se siguen considerando las matemáticas que mejor pueden expresar todos estos hechos y fenómenos económicos, valga la redundancia. Ok, una entonces de las principales preocupaciones que van a tener todos estos teóricos neoclásicos va a consistir en cómo se deben de asignar y cómo se deben de distribuir los recursos de una manera óptima para una sociedad. ¿Sale? Ese siempre ha sido uno de los problemas que ha aquejado a la economía incluso desde situaciones previas, cuando les mencionaban en algún momento que la economía se llegó a considerar un arte, pues esa es una de las tantas preguntas, ¿no? ¿De qué manera se van a asignar los recursos para beneficio de la sociedad? Entendemos, o hay algunos autores más bien, que entienden que justamente esta búsqueda de una mejor asignación y distribución de los recursos es lo que ha evitado que suceda el escenario catastrófico que Marx contemplaba, como lo veíamos justamente en la sesión anterior, ¿no? Que decía Marx, bueno, pues ya la explotación es tal que entonces el explotado, que en este caso sería el proletariado, tendrá que levantarse contra la burguesía. Existen autores que dicen, bueno, esa situación no se ha dado porque gracias a este pensamiento neoclásico, pues se ha logrado de cierta manera tratar de ser más justos en la forma en cómo se distribuyen y se asignan
los recursos dentro de una sociedad. Ok, obviamente, como sus orígenes vienen de la escuela clásica, pues el libre comercio se va a considerar de suma importancia y es justamente el libre comercio lo que esta escuela va a considerar como motor de desarrollo. ¿A qué se refiere de libre comercio? Pues justamente a la no intervención del Estado en todas las relaciones comerciales, esas relaciones que existen entre los agentes económicos. ¿Alguien recuerda cuáles son los agentes económicos? ¿Sí o no? Eran los tres que mencionaba, de la tierra, el capital y el obrero, no. No, tierra, trabajo y capital son los factores de la producción. Ah, Los sí, sí. agentes económicos son los que interactúan para comerciar. ¿Quiénes mencionábamos que interactuaban? Sería, era lo del Estado, de la empresa y... Ok, el Estado no, pero eres la La, empresa y quién más. la consumidor, familia, ¿no? como quieran. Las empresas y las familias o las empresas y los individuos, como quieran manejarlo. Eso es el libre comercio. ¿Por qué? Porque los individuos o las familias, si lo queremos ver como un grupo, van a solicitar o a consumir los bienes para satisfacer una necesidad y tienen que negociar con las empresas, que justamente las empresas son las que producen esos bienes que van a satisfacer la necesidad de las personas. ¿Sí? Entonces, repito, los agentes económicos serían los individuos y las empresas. Y el libre comercio implica que solamente estos dos agentes estén interactuando entre ellos. ¿Por qué? Porque si interviene el Estado, al momento que interviene el Estado, dirían algunos, se perturba esa libre relación que existe entre individuos y empresas, porque a final de cuentas el Estado tendría que tomar parte con alguno de los dos agentes económicos, o entra para beneficiar a las familias o entra para beneficiar a las empresas. Y entonces esa negociación de bienes ya no se da de una manera óptima o de una manera natural, como decía Adam Smith. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. También mencionábamos que dentro del libre comercio, el ciclo inverso sería que las familias o los individuos van a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. ¿Por qué van a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario? Porque con ese salario van a poder comprar los bienes que necesitan. Y las empresas van a tener que comprarle la fuerza de trabajo a los individuos para poder producir los bienes que le van a vender a los mismos individuos. ¿Sí? Es por eso que se hace un círculo. Y en ese círculo, visto desde esta perspectiva, no tiene cabida el Estado. ¿Sale? Entonces, esa idea es la que traen de nuevo los neoclásicos. Dicen, bueno, pues hay que luchar por tener justamente estas situaciones de libre comercio y mantener al Estado fuera. Que el Estado se dedique, si quiere, a comprar, a cobrar impuestos, pero que no sean impuestos al comercio, puede cobrar impuestos por otras cosas y se debe de encargar justamente de la seguridad de las personas. Para eso sirve el Estado, de acuerdo con esta visión. El Estado no tiene que estar metiéndose en las relaciones entre las personas y las empresas porque, les repito, lo perjudica. ¿Sale? Y esa idea todavía hoy en día llega a estar por ahí presente, ¿no? Dicen
que el Estado es el peor administrador que existe, porque por lo general todas las empresas del Estado siempre trabajan con deuda o siempre trabajan de forma ineficiente. Ese es otro tema, pero nada más lo meto aquí a colación porque justamente de ahí viene esa justificación, esa idea de tener al Estado lejos. Y, ok, otra característica que vamos a encontrar en esta nueva teoría neoclásica es que va a buscar ser más rigurosa. ¿Por qué? Porque lo que se va a buscar es justamente acabar con la subjetividad o disminuir al menos la subjetividad que tienen todas las ciencias sociales. Y lo que se busca es, o con lo cual se justifica, si no eliminar, por lo menos minimizar esa parte subjetiva de las ciencias sociales, es utilizando métodos o modelos matemáticos que sean objetivos. Ahorita vemos lo de determinantes históricos. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo con esta forma de pensar, lo que nos van a decir los teóricos o lo que van a buscar los teóricos es, no vamos a buscar si algo es bueno o malo para la sociedad, tenemos que buscar qué es lo mejor, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a meter todas bueno, en matemáticas se conoce como variables, todas las variables, y lo vamos a meter en un modelo matemático. Y de acuerdo al resultado que nos dé, ese resultado es el resultado objetivo, es lo que nosotros debemos de hacer. Tenemos que quitarnos los juicios de valor. Ese es el pensamiento que se tiene en esta teoría. No es bueno, no es malo, no voy a hacer esto porque considero que así tenga que ser, o porque hay pobrecitos, la acción que tome va a perjudicar a alguien. No, quiere decir que si el modelo matemático me dijo que yo debo de tomar estas políticas o tengo que seguir este camino, es lo que mejor nos va a convenir a todos a la larga, ¿no? Después de cierto tiempo de aplicarse. Y es a partir justamente de estos modelos matemáticos objetivos que dicen, bueno, pues entonces nos tenemos que alejar de los determinantes históricos. No sé si este término de determinante histórico ya lo hayan visto por ejemplo, en sus clases de sociología o de teoría social, no me acuerdo cómo se llama. ¿Sí saben qué es un determinante histórico? ¿O no? No. ¿No? Ok. Bueno, yo creo que más adelante lo van a ver, pero bueno, ahorita no hay problema que lo toquemos. El determinante histórico es algo más o menos en lo que se basó el propio Marx y muchos autores, sobre todo autores historiadores, dicen que las sociedades van avanzando de acuerdo a ciertas características que tienen que los predisponen a llegar al punto en el que se encuentran. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay una teoría de determinismo histórico que nos dice que por qué los países del norte son más avanzados que los países que se encuentran más cercanos, por ejemplo, al Ecuador. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros comparamos, por ejemplo, a Europa y a Estados Unidos en la parte de América, considerándole como la zona norte del planeta, versus, por ejemplo, los países centroamericanos e incluso algunos sudamericanos o los países de África, pues notamos que los países europeos y el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y Canadá, son países muchísimo más ricos y muchísimo más desarrollados que los países latinoamericanos y los países africanos. Y los historiadores dicen, bueno, pues es que eso se debe justamente en primera
a el clima en el que se encuentran, ¿no? Los países europeos y los propios estadounidenses o todos esos países del norte, como tienen que luchar contra el propio clima, sobre todo cuando es invierno, pues entonces eso los ha obligado a tener que superarse, a tener que crear técnicas y a desarrollar ciertas formas, incluso mejores técnicas de cultivo para poder aguantar esos inviernos tan fuertes. Y gracias a que estos países tienen estas inclemencias del tiempo, pues han logrado desarrollarse a lo largo de los años. Mientras que los países latinoamericanos y los africanos, pues como siempre tienen más o menos el mismo clima durante todo el año, dicen incluso estos autores, pues lo único que tienen que hacer es estirar la mano y a la hora de estirar la mano consiguen la fruta. Entonces nunca tuvieron la necesidad de tener que dar un esfuerzo mayor. Por lo tanto, estos países se quedan relegados, mientras que los países del norte, pues cada vez van desarrollando más y mejores tecnologías. ¿Por qué? Porque ya quedaron, podríamos decirlo, encarrerados con con esa noción de que tienen que ser más eficientes y los latinoamericanos y los africanos pues se han vuelto más mediocres en el sentido de que no tienen necesidad de cambiar y por eso pues es que vemos grandes desarrollos o grandes avances y al momento de compararlos pues tecnológicamente se encuentran muy distantes. Eso posteriormente se traduce, por ejemplo, a la época de las colonias y dice, bueno, pues eso justifica que los países del norte hayan colonizado a los países sobre todo del centro y del sur. ¿Por qué? Porque al tener mejor tecnología, pues pudieron ir y someter a los países latinoamericanos, bueno, que ahora son los latinoamericanos y a los países africanos. Y ese sometimiento de tantos años, pues ha hecho que hoy en día estos países, que en un momento nos llamamos tercermundistas y ahora nos dicen países en vías de desarrollo, pues esa es la razón por la cual no los alcanzamos, porque ellos ya nos llevan años de ventaja en cuestiones tecnológicas, ¿sale? Entonces, eso es el determinismo histórico. Históricamente, pues vamos más atrás que ellos y no podemos llegar a ellos porque necesitaríamos justamente avanzar todos esos años que ellos ya nos llevan de ventaja tecnológica. ¿Sí se entendió el determinismo histórico? Sí, Sí, profe. Ok, entonces, bueno, esta teoría dice, no es cierto, el determinismo histórico no existe. Lo que se debe de hacer es que los países deben de aplicar justamente modelos matemáticos objetivos y dejar de justificarse en que son pobres porque nacieron pobres, sino que deben justamente de adecuarse para poder alcanzar a aquellos países que se encuentran más adelante. Habrá autores que dicen que eso es cierto, habrá autores que de todos modos dicen que eso no puede ser posible, pero esta teoría lo plantea desde ese lado. Quitémonos del determinismo histórico, que sobre todo es lo que está usando Marx, y concentrémonos hacia la objetividad. ¿Sale? ¿Alguna duda con estos planteamientos que les he presentado? ¿Algún comentario? Profe, entonces como tal el determinismo histórico, bueno, es que para sintetizarlo sería que pues los años influyen ya sea para un atraso o un adelanto, ¿o cómo? Así es, o sea, tú eres bueno, bueno, tu país es bueno porque, bueno, tecnológicamente o bueno en forma de civilización, porque ya llevas ¿cómo diríamos? Pues ya llevas, bueno, es que en inglés la palabra es background, se me fue el nombre, pues ya llevas un acervo, pues, ¿no? O sea, y los países dentro del determinismo histórico son pobres o son atrasados
¿Por qué? Porque han sido sometidos durante mucho tiempo y ahora no los podemos obligar a que se desarrollen o se pongan al nivel porque fueron sometidos durante mucho tiempo, no los dejaron crecer o desarrollarse. ¿Sí? Palabras más, palabras menos, eso sería el determinismo histórico. Vale, gracias. Ok. Yo creo que ustedes lo van a ver más a detalle ya en sus materias, pero bueno, esa es la idea. Ok. Tenemos entonces que surgen dos grandes escuelas neoclásicas. A lo mejor ustedes, si revisan, podrán llegar a encontrar más, pero digamos que las dos más importantes son la escuela inglesa, que se conoce más como la escuela de Cambridge, y la escuela matemática o de Lausanne, que es la escuela suiza. Estas digamos que son las dos grandes escuelas que hacen la aportación teórica o la mayor aportación teórica a esta corriente económica. Ok, en la escuela de Cambridge, los autores más conocidos o más representativos van a ser William Jevons y Alfred Marshall. Sobre todo Alfred Marshall, digamos que se volvió el autor más importante de esta escuela de Cambridge, ¿no? Ya el semestre que entra, cuando vean la escuela keynesiana, van a tener que hacer referencia justamente a este señor, Alfred Marshall. Y en esta escuela, una de sus más grandes aportaciones consiste justamente, perdón, en el término de lo que es la utilidad marginal. Vamos a ver más adelante. Mientras que en la escuela de Lausanne, pues realmente en esta escuela, a pesar de que estaba en Suiza o que está en Suiza, la mayoría de los autores son autores de origen francés. Y en esta escuela, los autores más representativos son León Balras y Vilfredo Pareto. Hay más autores, obviamente, pero estos serían como que los más importantes. En esta escuela surge uno de los términos más importantes, podríamos decir, de toda la economía, y es justamente la teoría del equilibrio general, que también más adelante vamos a ver, y adelantándome un poco, pues de aquí al resto de las clases vamos a estar muy enfocados sobre todo en esta parte del equilibrio general. Ok, vamos a avanzar. ¿Cuáles son los postulados de esta economía neoclásica, de de este nuevo pensamiento? Pues ellos se van a centrar en el análisis de elección. ¿De qué elección? Pues de la elección de varias alternativas que tienen justamente los agentes económicos, entendidos como individuos y empresas, o también entendidos como familias y empresas. ¿Sale? Es lo mismo, en este caso de economía, es lo mismo hablar de individuos o hablar de familias. Juego yo con los dos conceptos. ¿Por qué? Porque depende del libro y del autor que ustedes revisan. En algunos casos lo van a ver como familia y en otros lados lo van a ver como individuos, pero es lo mismo. Entonces, bueno, esta teoría justamente va a decir, ok, tanto los individuos como las empresas van a estar viviendo día a día una situación de elección. Las personas y las empresas, desde que se despiertan hasta que se duermen, todos los días tienen que estar tomando decisiones y esas decisiones obviamente siempre buscarán tomar aquellas que les represente la mayor utilidad o bien aquellas decisiones que más los van a beneficiar. ¿Sale? Esas alternativas las van a tomar a partir de lo que se llama como los cambios marginales. Ahorita vamos a hablar justamente de este término de marginalidad. Nada más ténganlo ahí presente. Ok, ¿qué va a suceder?
dice, bueno, vámonos a lo básico de lo básico. ¿Por qué? Porque la economía tiene que partir de ahí. Y lo más básico es analizar cómo se comportan los individuos y las empresas. Y la forma en la cual se van a comportar va a manejarse a partir de 3 supuestos básicos. Ellos nos dicen que todas las empresas y todos los individuos, todos los días, están o estamos, debemos de incluirnos, actuando a partir de estos 3 supuestos. Ahorita vemos si sí o si no. El primer supuesto nos dice que tanto el productor como el consumidor, o sea, tanto el dueño de la empresa como el individuo que compra esos bienes, entendido como un consumidor, actúan de manera racional. Ok, este supuesto es un supuesto muy fuerte en la economía. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la economía, nos dicen, podemos entender la racionalidad de 2 maneras. La primera, hay quienes nos dicen que la racionalidad significa a la forma de razonar. Entonces, quiere decir que todos los días que estamos en una situación de tener que elegir, por ejemplo, ¿qué voy a comer hoy? Esa es una de las preguntas que a lo mejor ahorita todavía muchos de ustedes no se hacen, pero a lo mejor sus papás o sus mamás son preguntas que se hacen todos los días. Bueno, ¿hoy qué vamos a comer? Ok, ¿de qué manera toman la decisión? De acuerdo con la economía, la toman de una manera racional, en la cual van a decir, ok, hoy vamos a comer lo que más nos convenga comer, lo que más nos satisfaga hoy para poder comer. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las opciones que el día de hoy tengo. ¿Sale? Eso lo dicen unos autores. O bien, necesito irme a comprar ropa. Bueno, pues yo cuando voy a comprar ropa, supondría que voy a buscar aquella ropa que mejor vaya a satisfacer esa necesidad que yo quiero. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, estoy viendo que ya se acerca el invierno, estamos ahorita en septiembre, pero ya próximamente es invierno, y yo digo, bueno, todavía ya no tengo chamarras o ya no tengo suéteres, pues voy a ir a la tienda a comprarme una chamarra o un suéter. ¿Y de qué forma voy a elegirla? Pues lo voy a elegir dentro de las opciones que tengo, pues a lo mejor buscaré aquel que mayor satisfacción me dé. ¿De qué depende de la satisfacción? Pues puede ser a lo mejor agarrar aquel que me resulte más cómodo al momento de ponérmelo, o aquel que me resulte más abrigador, o aquel que a lo mejor es que yo no soy tan friolento, ¿no? Entonces buscaré a lo mejor un suéter que me cubra del frío, pero no me acalore. Esas son las decisiones que yo podría estar tomando si estoy pensando que efectivamente yo compro de manera racional, entendiendo racional como razonando, como una forma de razonar. ¿Se entiende esta parte? Sí. Ok. Hay autores que nos dicen, bueno, la racionalidad no es tanto esa cuestión de comprar razonando sobre lo que estoy comprando, sino más bien racionando, hablando de ración. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas cuando vamos a comprar cualquier cosa, tenemos que racionar justamente el presupuesto que tenemos, entendámoslo como el dinero. Entonces, yo, por ejemplo, digo, bueno, pues sí quisiera una chamarra, a lo mejor, no sé, de piel, de importación, de Liverpool, no sé, ¿no? De la marca más cara. Pero obviamente, si yo nada más tengo 500 pesos, pues lo más probable es que no me alcance para esa chamarra.
Entonces, ahí más bien aplicaría justamente ese principio de racionalidad, hablando de raciones. Tengo que racionar mi ingreso o mi presupuesto, que son 500 pesos, y a partir de esos 500 pesos que yo tengo, pues entonces tendré que tomar aquella opción que yo pueda comprar y decir, bueno, pues me alcanza para todas estas chamarras. ¿Cuál de todas estas chamarras es la que cumple más con las necesidades que yo quiero satisfacer? Que en este caso, bueno, se supone que yo estoy yendo para tratar de cubrir la necesidad de abrigarme, ¿no? En el invierno. Ok, ¿alguna duda con estos dos conceptos de racionalidad? ¿Sí los entendimos bien? Sí, profe, todo bien. Ok, ok, eso es lo que hace el consumidor. Lo que hace el productor, nos dicen estos economistas, pues es algo parecido. O sea, el productor va a decir qué voy a producir y en qué momento lo tengo que producir y de qué manera lo tengo que producir. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si ahorita yo fuera productor de ropa y estoy viendo que se acerca el invierno y a lo mejor estoy viendo en las noticias que esperamos un invierno muy duro para, para diciembre y enero, pues yo como productor diré, pues lo que tengo que hacer de forma racional, pues lo que me convendría ahorita hacer es justamente chamarras y suéteres. Obviamente si eso es lo que, si yo me dedico a hacer ropa, ¿no? Una forma irracional de pensar sería decir, ok, yo soy productor, viene el frío, viene muy, muy fuerte el frío, me voy a poner a hacer shorts y ropa de playa. Eso sería actuar de manera irracional. Y nos dicen estos autores, la gente no se comporta así, o los productores no se van a comportar así. Los productores siempre van a estar tratando de producir aquello que resulte un satisfactor a las necesidades justamente de los consumidores. ¿Sale? Ese es el punto 1. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan con ese punto 1? ¿Nos queda claro? Sí, profe. Ok. El punto número 2 nos dice, bueno, además de que las personas son racionales, las personas van a buscar maximizar su utilidad o su satisfacción cuando consumen bienes y servicios. Y las empresas van a buscar maximizar su utilidad cuando venden esos bienes y servicios. Okay, vamos a desmenuzar este segundo punto. Nos dice, una persona cuando tiene todas las posibilidades, va a buscar agarrar o consumir aquel bien o servicio que mayor satisfacción le va a dar. Hay algunos profesores, yo recuerdo cuando yo estudiaba, y algunos profesores utilizaban eh, la situación de que cuando está uno en la calle y quiere comer, está el puesto de tortas y está el puesto de tacos, ¿no? Y dice, inconscientemente, cuando nosotros tenemos hambre, estamos tratando de maximizar nuestra utilidad y decir, ok, tengo 50 pesos o tengo 100 pesos, ¿qué me conviene más? Gastarme esos 100 pesos en unos tacos y en un refresco o gastarme esos 100 pesos en una torta y a lo mejor también en un refresco. En ese momento, nosotros inconscientemente estamos maximizando nuestra utilidad. ¿Por qué? Porque vamos a ir justamente ya sea a los tacos o a las tortas, dependiendo de lo que en ese momento para nosotros sea lo más conveniente. Habrá personas, por lo general a las personas, a los mexicanos, nos gustan más los tacos que las tortas. Entonces, si nos dan a escoger, a lo mejor muchos buscaríamos maximizar nuestra utilidad yéndonos a comprar los tacos. Pero
algo que es importante es que también existen personas que podrían decir, ok, mi utilidad no va a estar en ese momento en función de qué es lo que me gusta más. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo voy a los tacos y lo veo que están llenos y yo necesito moverme o mi tiempo, voy contra reloj, pues a lo mejor me voy a las tortas. ¿Por qué? Porque hay mi utilidad no es justamente eh, cubrir o saciar una necesidad de gusto, sino saciar una necesidad de tiempo. Voy contra reloj y entonces me voy justamente al puesto que menos gente tiene esperando ser atendido más rápido y poder seguir avanzando con mis actividades. ¿Queda claro este punto de la maximización de la utilidad? Sí, Ok. En el caso de las empresas, bueno, en el caso de las empresas es más sencillo. ¿Por qué? Porque las empresas van a estar buscando, obviamente, cada vez obtener mayores recursos. ¿Y de qué forma lo van a hacer? Pues a través de la venta de los bienes y servicios. Nosotros sabemos que si una empresa hace productos, pero esos productos no se venden, pues esos productos no tienen ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque nadie los ha utilizado, nadie los ha consumido. Hasta el momento en el cual las personas compran esos productos, en ese momento las empresas van a obtener una ganancia que podríamos entenderla como una ganancia monetaria, o sea, van a recibir dinero a cambio de la venta de esos bienes y servicios. ¿Y de qué forma van a obtener mayores utilidades? Pues vendiendo cada vez más bienes y servicios que sean más atractivos o que puedan satisfacer más necesidades de los propios consumidores. ¿Sale? Por ejemplo, en el mismo caso de que les ponía yo ahorita de las chamarras y de los suéteres, si yo me dedico a hacer ropa y estoy viendo que está haciendo mucho frío, pues si yo en ese momento pongo en mi negocio solamente venta de shorts y de ropa de playa, pues difícilmente alguien va a querer comprar en ese momento la ropa que yo estoy ofreciendo. Pero si yo me adelanto y veo que ya está haciendo frío y empiezo a vender suéteres y chamarras, pues lo más probable es que haya mucha gente que quiera comprarme todos esos productos. Y si además a lo mejor son de buena calidad y baratos, más rápidamente voy a poder recibir mis utilidades como empresa. ¿Sale? Ese punto 2 ya también nos queda claro. Ok, sí, espero que sí. En el punto 3 nos dice que las personas y las empresas van a actuar con intereses diferentes y todos van a ser independientes. O sea, simplemente por el hecho de que son relaciones inversas, pues el interés de las personas o de los individuos o de las familias o del consumidor, que estaríamos hablando justamente de del mismo ser, es satisfacer una necesidad. Ese es su interés. ¿Y de qué manera van a buscar satisfacer esa necesidad? De la forma en la cual les genere la mayor satisfacción posible. ¿Sale? Ese va a ser el interés. Mientras que las empresas, el interés que van a tener claramente no es satisfacer la necesidad del cliente, es lograr vender lo más rápido posible y a lo mejor al mayor precio posible los bienes y los servicios que ellos están produciendo. Obviamente tendrá que entender o tendrá que buscar cuáles son las necesidades que tiene el consumidor para poderle ofrecer el producto que más se adecue o el servicio ya incluso ahora que más se adecue a esa necesidad que tiene el cliente. Y nos van a decir algo importante, algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. De acuerdo con esta teoría,
nos dice que tanto las personas como las empresas van a tomar la mejor decisión de acuerdo a la información que poseen, entendiendo que esta información cumple con 4 características, que va a ser información completa. ¿A qué se refiere información completa? Que van a conocer toda la información que existe sobre ese producto y sobre, incluso sobre el mercado en el cual se está vendiendo ese producto, ¿sale? O sea, yo quiero entender que si voy a comprar un suéter de la marca tal con las características tales, yo tendría que saber justamente que a lo mejor me va a convenir más comprar un suéter hecho de estambre que un suéter hecho de lana, digo, por decirlo, de acuerdo a mi propio interés, ¿no? Eso es conocer la información completa. Conozco el producto en su totalidad o conozco todos los productos que existen y a partir de ellos voy a escoger el que mejor va a satisfacer mis necesidades. Incluso el concepto de información completa quiere decir que yo conozco cuál es el precio de ese producto y entonces difícilmente voy a comprar un producto a un precio muchísimo más caro de lo que realmente cuesta. Por ejemplo, quiere decir que si yo me voy a comprar un suéter de una marca tal, yo ya, antes de tomar la decisión dónde comprarlo, yo ya tuve que haber visto, por ejemplo, cuánto costaba en Walmart, cuánto costaba en Liverpool, cuánto costaba en el Palacio de Hierro, cuánto costaba en cada uno de esos lugares donde me estaban vendiendo el suéter. Y obviamente, pues me voy a ir, si es el mismo suéter, pues me voy a ir o lo voy a comprar con quien me lo dé más barato. Simétrica quiere decir que todas las personas, tanto las empresas como los propios consumidores, tienen exactamente la misma información. Quiere decir que entonces no hay información ni restringida ni información privilegiada. Quiere decir que las empresas conocen el producto tanto como yo lo conozco, pero también otra persona que quisiera comprar ese producto sabe exactamente lo mismo o puede tener exactamente la misma información sobre ese producto, al igual que yo lo sé. Otro supuesto es que la información es gratuita, o sea que no me cobran por decirme, ¿quieres saber de qué está hecho ese suéter? Bueno, pues te va a costar 15 pesos más para decirte, por ejemplo, de qué materiales está hecho, ¿no? Suponemos entonces que la información es gratuita, o sea, ahí está, tú la puedes revisar, tú la puedes ver y nadie te está cobrando por saber cómo, toda la información que tú requieres. Y es información relevante. Aquí quiere decir que es información relevante, pues que no te van a dar información que a ti no te sirva. Por ejemplo, si yo voy a comprar un suéter, a lo mejor no sería para mí nada relevante que me dijeran, utilizamos, no sé, 50 bolitas de estambre para crear tu suéter. Eso a mí no es información relevante, ¿no? Yo quiero saber de qué está hecho el estambre, o si es estambre, o si es lana, o si tiene un forro de plástico, o si es caliente, o si nada más me cubre, pero en sí no me calienta. Eso es información relevante. Información no relevante, pues serían cosas que nada tienen que ver o que no son importantes ni para mí ni para nadie más. ¿Sale? ¿Queda claro este punto 3? Sí. Ok. Bueno, vamos a ver entonces cómo conciben la teoría del valor. Nos van a decir que entonces el valor de los bienes y de los servicios se va a determinar por 2 cosas. La primera, por la utilidad que le va a representar a los consumidores y la segunda, por su relativa
escasez. ¿Qué quiere decir? Que podríamos entender que si alguien crea un producto que no tiene ningún tipo de utilidad para los consumidores, pues nadie lo va a querer consumir, ¿sí? Y entre mayor utilidad represente para los consumidores, mayor es el precio mayor es el valor que debe de tener ese producto. Y algo que también va a definir si es muy caro o muy barato es qué tan escaso resulta. Obviamente, la combinación de ambos entenderíamos que sería lo que establecería el precio justamente de ese producto. Por ejemplo, hoy en día, si nosotros hablamos de frijoles, los frijoles pueden tener gran utilidad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si los utilizamos para comer, pues esa utilidad es muy grande, está cumpliendo una necesidad primaria, pero relativamente no son escasos los frijoles, por lo menos aquí en México no, ¿no? Podemos ir prácticamente a cualquier supermercado, incluso a algunas tiendas, a cualquier mercadito, y en todos lados podríamos encontrar frijoles. Entonces, dado que los frijoles no son tan escasos, es por lo cual su valor es, o más bien su precio, es pues relativamente muy barato. Pero, ¿qué sucedió, por ejemplo, hace algunos años, cuando en México se tuvieron que sacrificar las gallinas porque había problemas justamente de un virus de gripa aviar? Pues cuando se sacrifican las gallinas, lo que sucede es que se incrementa el precio del huevo. Es un alimento que da gran utilidad también para la cuestión de satisfacer una necesidad primaria, que es comer, y relativamente se volvió más escaso. ¿Por qué? Porque si ya no había gallinas, obviamente ya no había huevos, y eso hizo que se incrementara el precio del huevo. ¿Sale? Entendemos entonces que a mayor utilidad, pues entonces los consumidores van a estar dispuestos a pagar una cifra mayor. Y entre más escaso sea ese bien, más caro deberá de ser. ¿Sí? ¿Nos queda claro esta parte? Sí. Ok. Incluso, por ejemplo, en un país como pudiera ser a lo mejor Arabia Saudita, donde el agua es relativamente más escasa, pues entendemos, o incluso en la misma Europa, ¿no? Entendemos que el agua es más cara que, por ejemplo, el agua que tenemos nosotros aquí en México. Ok. Vamos entonces a hablar ahora sí del principio de marginalidad. Primeramente, a estos teóricos neoclásicos también vamos a encontrar que se les conoce por el nombre de marginalistas, y ese nombre que reciben va a surgir a partir de la forma en la cual llevan sus análisis o sus estudios económicos. Los llevan a partir de justamente de este principio de marginalidad o de este análisis marginalista. ¿En qué consiste el análisis marginalista? Bueno, pues nos va a decir que esa situación en la cual los consumidores buscan maximizar la utilidad que les genera un bien y servicio, estarán utilizando un análisis de marginalidad. ¿En qué consiste la marginalidad? Pues justamente que el consumidor va a ver qué tan útil es un bien de acuerdo a la situación que se encuentra o en la capacidad de consumo que va a tener de ese bien o de ese servicio que está consumiendo en el momento. ¿A qué voy? Por ejemplo, si ustedes estuvieran en el desierto y hiciera mucho calor,
de repente encuentran una botella de agua, la utilidad que les va a dar esa botella de agua es muy grande. ¿Por qué? Porque ustedes están sedientos. Pero, ¿qué sucede? Que si ustedes encuentran más adelante otra botella de agua, esa segunda botella de agua va a ayudarlos a cubrir todavía su necesidad de satisfacer su sed. Pero esa segunda botella de agua ya no les representó tanta utilidad como la primera. Y si más adelante se encuentran una tercera botella de agua, esa tercera botella de agua, la utilidad que les representa va a ser menor que la segunda y que la primera. Y así sucesivamente. Quiere decir que a lo mejor si ustedes llegaran a la botella, no sé, a la botella 15, incluso ya no tendrían ni ganas de tomar agua, ¿no? Porque ya se echaron 14 botellas antes y esa botella 15 ya no les daría la misma satisfacción. Esa forma en la cual se empieza a reducir la utilidad de ese mismo bien conforme lo vas consumiendo continuamente, se conoce como el principio de marginalidad, o sea, qué tanto, qué tanta utilidad me va dando un mismo bien si yo lo voy consumiendo, esperando obviamente que esa utilidad vaya disminuyendo. Por el lado de los productores lo que van a buscar hacer es justamente minimizar los costos de producción, o sea, lo que les cuesta producir un bien, un satisfactor, y entre más minimicen esos costos, entre más barato resulte para ellos producir, obviamente van a obtener una mayor rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que igual un productor a lo mejor va a tratar de crear el caso de los suéteres. Si él nada más dijera, voy a hacer un suéter, le va a resultar muchísimo más caro que si él dijera, ok, voy a hacer a lo mejor 5 suéteres. ¿Por qué? Porque los costos se repartirían entre esos 5 suéteres. No sé si me explico. Y si más adelante él dijera, ok, ahora puedo hacer 20 suéteres, el costo que representaría cada suéter de esos 20 que puede producir va a resultar menor que si solo hubiera hecho 5, si solo hubiera hecho uno. Quiere decir entonces que entre más produzca, menos costoso le va a resultar la producción de cada uno de esos bienes. Y al reducir esos costos, pues bueno, y al reducir esos costos y lograr vender el producto o lograr vender todos esos productos, pues la ganancia que va a obtener va a ser una ganancia cada vez más grande. ¿Queda entendido? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entendemos entonces que a partir de ese principio de marginalidad, pues los consumidores van a tener el principio de marginalidad de una manera y los productores lo van a ver de otra manera. Y a partir de esos principios de marginalidad es como productores y consumidores van a estar negociando justamente cuál es el precio que deben de tener todos los bienes y los servicios que se ofrecen y que se demandan, o que se venden y que se consumen. En el caso del consumidor, el consumidor se va a regir a partir de lo que se conoce como la utilidad marginal, o podríamos ahorita mencionarlo de cierta forma para no confundirnos como la utilidad marginal del consumidor. ¿En qué consiste esta utilidad marginal del consumidor? Pues va a consistir en tratar de medir o de cuantificar la utilidad adicional que va a tener justamente el consumidor cada que consume una unidad más del mismo bien o servicio, como el ejemplo que les daba hace rato del agua, ¿no? Al principio tiene sed, se toma la botella, bueno, eso le da
cierto nivel de satisfacción. Eso representa para él una utilidad, podríamos entenderla, muy grande. Pero al momento de que toma otra botella, esa utilidad sigue siendo importante, pero ya no es igual que la primera. Y conforme vaya consumiendo más botellas de agua, la utilidad que le va representando esa nueva botella que nosotros o que él va incorporando para consumir, pues la utilidad va a ser cada vez menor. Incluso puede llegar un momento que ya no le genere satisfacción, que al contrario le genere algún tipo de rechazo, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, cuando van, hablando del caso de los tacos, cuando van a los tacos y llegan con mucha hambre, hay personas que dicen, a ver, dame 5 de estos, 5 de estos, 5 del otro, y piden, no sé, a lo mejor 20 tacos, ¿no? Y llegan con mucha hambre y dicen, sí, sí voy a poder con los 20 tacos. Y empiezan a comer tacos, obviamente, entre más tacos van comiendo, pues ya cuando llegan al taco 10, al taco 15, pues ya se sienten ustedes satisfechos, pero ven que ahí siguen los tacos. Y si ustedes se sienten presionados de tratar de comerse esos 20 tacos, quién sabe si llegarán a comérselos o bien si llegan a comerse sus 20 tacos, pues les va a empezar a generar malestar. ¿Por qué? Pues porque comieron muchísimo más de lo que realmente ustedes estaban necesitando. Más o menos por ahí va este concepto de utilidad marginal. Entre más se va consumiendo, menor va siendo la utilidad que te representa ese consumo extra del bien o del servicio. Por lo tanto, entendemos que la utilidad marginal va a ser decreciente. O sea, conforme yo consumo una unidad más de un bien y servicio, la utilidad que me genera va a ir siendo cada vez menor. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quedó claro este concepto de utilidad marginal? Yo tenía una duda, profesor. Sí. Bueno, por ejemplo, en el caso de los cubrebocas que cuando empezó la pandemia, pues por el hecho de la necesidad que había, estaban demasiado caros, ¿no? A veces una caja de cubrebocas llegaba a salir en 150 pesos y actualmente pues sigue teniendo esa necesidad, pero pues los costos han bajado muchísimo. Y, o sea, hay veces en las que consigues la misma caja que te vendían en 150 en 50 pesos. Entonces, pero ahí no entiendo porque, bueno, o sea, ahí no aplicaría esto de la utilidad marginal porque pues aquí dice que es conforme a su necesidad, ¿no? O bueno, satisfacción, que ya no te va siendo útil. Entonces, pero si el cubrebocas sigue siendo útil o necesario, ahí a qué, o sea, no se aplica esto o a qué se debe el que haya bajado tanto el precio, aunque sigue habiendo necesidad del cubrebocas. Ok. Ahí, bueno, ahí son cosas, a lo mejor hay que abordarlo de manera distinta. El caso de que, por ejemplo, el año pasado una caja te costara 150 pesos y hoy te cueste 50, tiene que ver justamente con este principio, el principio de la relativa escasez o de la escasez relativa. Hace un año, obviamente, no había tantas empresas que ofrecieran cubrebocas, o las empresas que ofrecían cubrebocas, pues ya tenían más o menos presupuestado cuántos cubrebocas iban a estar vendiendo, a lo mejor durante todo el año, entendiendo que los cubrebocas se vendían sobre todo pues para los hospitales, ¿no? A lo mejor para los hospitales o para ciertas empresas que se dedican a los alimentos, obviamente para evitar que la saliva caiga en los alimentos, en algunas, por ejemplo, yo lo llegué a ver en algunas cocinas económicas, las propias cocineras usaban desde entonces cubrebocas en algunos restaurantes, pero pues solamente había esos porque solo era lo que se necesitaba. De repente, por cuestión de la pandemia,
pues dicen, ¿saben qué? A partir de mañana todos con cubrebocas, ¿no? Obviamente esas situaciones de pánico, pues lo que van a hacer es que la gente compre de manera compulsiva. Y entonces, digo, yo lo vi con varios vecinos, ¿no? Que pues de repente llegaban con cajas y cajas de cubrebocas, ¿no? Y no, pues es que esto va a desaparecer y mejor así, y quién sabe cómo los voy a usar. Y bueno, teníamos mucho miedo y pánico, ¿no? Y hablando como sociedad, al virus, ¿no? Entonces ya no nos queríamos ni ver. Digo, ahorita ya le tenemos cierto respeto, no debemos de perderle el miedo ni el respeto al bicho, pero ya entendemos un poquito más o menos cómo se manejan, ¿no? Y obviamente las empresas, pues ya les dio tiempo de las empresas que los producían, poder producir más, porque saben que van a poder producir más cubrebocas. Y llegaron nuevas empresas, empresas que se dedicaban a otra cosa, pues dijeron, ok, ahorita el negocio es hacer cubrebocas, pues voy a empezar a producirlos. ¿Qué sucede? Que como ya hay varias personas o varias empresas que venden los cubrebocas, pues ese precio tuvo que bajar. ¿Por qué? Porque ahora los cubrebocas ya no son relativamente escasos. Aunque ahorita te digo algo que justamente sucedió hace unas semanas. Hace unas semanas que dijeron, ok, ya todos los niños de las primarias y secundarias van a regresar a clases. ¿Qué sucedió? Que volvió a ocurrir más o menos un efecto así. Los papás dentro de la paranoia fueron a comprar cubrebocas, sobre todo infantiles, para podérselos dar a sus hijos. Y otra vez tuvimos una situación de relativa escasez, aunque no duró tanto, ¿no? Ya otra vez más o menos se niveló la situación. Esa es la razón por la cual los precios cambiaron de 150 a 50, ya no son tan escasos. En la cuestión de utilidad, no sabría si sería un buen ejemplo para utilizarlo como medir justamente la utilidad marginal de un consumidor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al día, una persona, digámosle, común y corriente, pues, ¿cuántos cubrebocas podrá utilizar al día? Hablando de cubrebocas desechables, ¿no? Tengo entendido que un cubrebocas más o menos dura 8 horas. Entonces, pues habrá personas que utilizarán a lo mejor 2 cubrebocas en el día, pero no los están usando continuamente. A lo mejor donde veríamos justamente esa pérdida de la utilidad marginal es que tú tuvieras que llegar a tu casa y otra vez quitarte el cubrebocas y ponerte otro cubrebocas y quitártelo. Y entonces, pues llega un momento de decir, pues no, pues ya no lo necesito, ¿no? O ya estoy exagerando en estar poniéndome cubrebocas cada rato. O sea, ahí no, no lo veo como un claro ejemplo, pero no sé si con eso respondo un poco tus dudas. Gracias. ¿Sí? Sí, o sea, digo, hay Profe, ejemplos por que... ejemplo, es lo que pasa cuando hay tsunami, bueno, no tsunamis, cuando están las tormentas y todo eso, que muchas veces los alimentos suben, lo que es los enlatados y todo eso, suben un poco y yo tengo entendido que es por todos los desastres pues que hay, ¿no? Como mucha gente compra para tener en su casa y para estar seguro de que van a tener de comer y eso, creo que también por eso es como lo de la demanda, ¿no? Sí, ahí también tenemos una situación de relativa escasez, ¿no? O sea, como no sabes cuánto tiempo va a durar la tormenta, bueno, por ejemplo, las personas que viven en costa, ¿no? Que tienen el problema de el huracán. Hay veces porque digo, no es nada más que llegue el huracán y ya pasó, y al otro día sale el sol y todos volvemos, o todos ellos vuelven a trabajar. Por lo general, esta situación de huracanes, hay veces que
desde un día antes de que el huracán toque tierra, todo mundo cierra los negocios. Luego dura unas horas sobre la tierra y sigue avanzando, pero incluso ya cuando avanzó, pues existe es que ¿cuál es la palabra? No es inseguridad, es incertidumbre, perdón. Existe la incertidumbre de que tú como persona que vives ahí no sabes si mañana o en cuanto pasó el huracán va a estar abierto el almacén o va a estar en condiciones de poderte vender sobre todo los alimentos básicos, ¿no? Entendemos que pues en muchos casos hay huracanes que son muy devastadores y que pues inundan los almacenes o los rompe, ¿no? Se los lleva. Y entonces, pues aunque tú quieras, ya no hay nada. ¿Y qué es lo que hace la gente? Pues para prevenirse, hace una compra extraordinaria justamente de todos esos, de todas esas latas, sobre todo de productos de primera necesidad. Y en ese momento, ahí se aplica, en ese momento los consumidores sí están viendo su utilidad marginal. ¿Por qué? Porque van a decir, ok, ahorita yo estaría dispuesto, como yo veo que va a venir el huracán y no sé qué va a pasar mañana, yo ahorita sí estaría dispuesto a pagar a la mejor hasta el doble de lo que cuesta una lata, pero asegurarme que voy a tener la comida para el día de hoy. Pero ¿qué sucede? Que si yo voy al almacén y veo que todavía está lleno, diría, bueno, pues a lo mejor estaría dispuesto solamente a pagar un 10% extra por todas las latas que yo necesito para llevarme. Pero si dicen, no, ¿saben qué? Que el huracán ya se está deshaciendo y se está volviendo tormenta tropical, pues digo, bueno, pues entonces no estoy dispuesto a pagar más del precio de esa lata, ¿no? O dicen, ¿saben qué? Ya se deshizo, no llegó. Pues entonces ya ni siquiera compro todas las latas que tenía previsto, ¿no? Ya nomás compro a lo mejor una lata para el día de hoy y a lo mejor para mañana y mañana vendré a comprar otra vez. Eso es justamente lo que sucede con la cuestión de los precios y un poquito de la utilidad marginal que yo voy teniendo con la compra de esos y con el consumo de esos bienes. No sé si queda claro. Digo, ahorita vamos a hacer un ejercicio para tratar de afinar un poquito más este punto de la utilidad marginal. ¿Sí? No, o ya los revolví. Sí, profe. Ok. Entendemos entonces que la utilidad marginal se va a considerar como la utilidad o satisfacción de la última unidad adquirida de un bien. Vamos a ver, aquí está la fórmula. Digo, a lo mejor ahorita los espanta, pero es la cosa más sencilla del mundo. Tenemos que utilidad marginal lo vamos a poder encontrar como UMG, U de utilidad, MG de marginal. Es utilidad marginal, ¿de qué va a estar compuesta? Pues de la relación que tiene la satisfacción que me da consumir un bien o servicio relacionado con esa adquisición extra de ese bien y servicio. Ahora ustedes me van a decir, ¿y estos triangulitos de aquí qué significan? ¿Por qué me puso estos triangulitos? Ok, esos triangulitos es la letra delta griega y en el caso de, por lo menos al menos de economía, estos triangulitos significan cambios. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto va a cambiar mi satisfacción cada vez que yo cambio o yo en este caso yo añado una unidad más de un bien o servicio? ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, en la primera, el caso del agua, yo estoy sediento y entonces, ¿qué tan satisfecho estoy
cuando me tomo una botella de agua? Ah, pues a lo mejor mi satisfacción, si yo lo digo del 1 al 10, 10, ¿no? Pero todavía tengo sed, entonces, ¿cuánta es mi satisfacción ahora si yo ya me tomé una botella, pero vuelvo a tomarme otra botella de agua? Ah, bueno, pues ahora del 1 al 10, mi satisfacción ya es de 9.5. Ok, y si te doy otra botella de agua, pues estoy cambiando la cantidad. Ahora ya es otra más. Ah, bueno, pues esa tercera botella de agua ahora ya solamente me está satisfaciendo en un 8 de calificación. ¿Sale? Eso es lo que significa esta formulita. ¿Quedó claro o no quedó claro esta formulita? Digo, porque vamos a ver muchas de este tipo. Y si ustedes ven libros, van a encontrar muchos libros de esta forma y a veces nos asusta la anotación, pero eso es lo que significa. ¿Sí queda claro o no? Profe, como o sea, arriba donde dice satisfacción, estaba contando el número de botellas que iba consumiendo y abajo era la satisfacción, o bueno, el número con el cual supongamos califica, o cómo es que ahí me revolví. No, al revés. Al Ah, ya. revés. Aquí es la satisfacción. ¿Cuánta satisfacción tengo cada que yo voy incluyendo una botella de agua? En este ejemplo, o cada que yo voy consumiendo una vez más ese producto. Es la satisfacción de acuerdo a la cantidad de productos que, bueno, ajá, que adquieres. La satisfacción de acuerdo a cada vez que añades un nuevo producto. Aguas, no es lo mismo. Ok. ¿Cuánto cambió mi satisfacción de acuerdo a que yo estoy añadiendo un nuevo producto? Por ejemplo, la utilidad marginal de los tacos. Tengo mucha hambre y cuánta satisfacción me da comerme un taco. El primer taco, más bien, el primer taco. Ah, pues del 1 al 10 me da 10 porque tengo mucha hambre y tengo mucho antojo, ¿no? Y si hubiera 20, pues a lo mejor le daría 20. Ok, está bien. Ahora, te llega el taquero y te trae otro taco. ¿Cuánta satisfacción te da ese segundo taco? En el estricto de la teoría diríamos, bueno, si en el primero te dio incluso hasta 20, bueno, que obviamente no podrías llegar, vamos a dejarlo en el 10, bueno, pues a lo mejor el segundo taco no te alcanza a dar el 10, pero te da 9.99, siendo muy estrictos. Ok, pero llega otra vez el señor taquero y te trae un tercer taco y tú sigues con hambre. Ah, pues ese tercer taco ahora me va a dar el 9.8% o el 9.5% y así hasta que ya quedé completamente satisfecho. ¿Sale? Eso es lo que nos está mostrando esta relación. Eso es la utilidad marginal. Vale, gracias, profe. ¿Sí? ¿Sí quedó también claro, Ivonne? Profesor, gracias. Ok, aquí es importante, digo, para todos, lo que vamos a ver es, siempre vamos a ver qué satisfacción nos da ir consumiendo uno más, ¿sale? Uno más, uno más, uno más. Y si te doy uno más, ahora cómo te sientes. Y si te doy uno más, ahora cómo te sientes. Hasta que podrá llegar el momento que digo, ya quedé satisfecho. Bueno, y si te doy uno más, no, pues ya me enojo, ¿no? Ya no es satisfactorio. Ah, bueno, también eso lo puedo medir. Llegará un momento donde ya diga, no, ya estoy harto, pero también podría a lo mejor ya decir, ah, no, pues ahora en vez de 0, pues te doy -1. Es válido, es válido. Pero esa es la relación. Ok, yo lo que quiero que empecemos a identificar es justamente estas deltas. Estas deltas significan cambios. ¿Cuánto cambia lo de arriba si yo cambio lo de abajo? Vamos a encontrar muchas relaciones de este tipo. Si yo este lo muevo, ¿cuánto cambia esto? Eso es lo que significa. ¿Sale? Ok. Entendemos entonces que la utilidad va a disminuir de acuerdo a la medida en que aumenta el consumo de un mismo bien.
del bien del que se trate. Quiere decir que entonces, conforme una persona va adquiriendo más de un bien, su utilidad o satisfacción va a ser cada vez menor. Y el consumidor siempre va a tratar de maximizar su satisfacción distribuyendo justamente su ingreso o su dinero en aquellos bienes que más utilidad le van a representar. Lo que les mencionaba hace rato. Por ejemplo, como tenemos que tomar decisiones, yo les decía, bueno, pues a lo mejor yo nada más tengo 100 pesos y quiero comer, pero ¿cómo voy a escoger si como tacos o si como tortas o peor aún, qué tal que también esté el puesto de pizzas, ¿no? Entonces, ¿a cuál de los tres me voy a ir? Pues me voy a ir con el que para mí represente la mayor satisfacción. O si tengo sed, bueno, pues a lo mejor voy al súper y me encuentro que hay 5 marcas distintas de agua. ¿Cuál de esas marcas voy a tomar? O de todas las presentaciones de agua, ¿cuál me voy a llevar? ¿La de 1 litro, la de 2 litros, o dos de medio litro? Sí, me llevo una Bonafont, me llevo una Ciel, me llevo una Epura. Esta teoría nos dice, siempre las personas van a estar, de manera inconsciente, van a estar ante ese tipo de decisiones, pero ellos apuestan a que siempre nosotros tomamos la mejor de las decisiones, aquella que más nos satisface. ¿Queda claro ese punto? Sí. Ok. Bueno, ahora por el lado del productor, del que produce los bienes, del que hace esos bienes. Bueno, ellos van a utilizar, perdón, el principio de marginalidad, pero desde los costos. ¿Cuánto le va a costar al productor crear una nueva unidad de el mismo bien o del mismo servicio? ¿Qué entiende el productor? Entenderíamos que habrá un momento donde cada que el productor vaya produciendo una unidad más del bien o servicio que ofrece, el costo se va a ir reduciendo. Tenemos el caso, por ejemplo, de las playeras, ¿no? Si un productor dijera, bueno, nada más voy a hacer una playera, obviamente el simple hecho de echar a andar la maquinaria, de pagarle a la gente los salarios, incluso hasta el propio tiempo, nada más para dedicarse a hacer una playera, resultaría que él haría una playera sumamente cara. Pero si dice, ok, bueno, pues vamos, en vez de hacer una playera, pues aprovecho que tengo una máquina y tengo el personal que me permite hacer en 1 hora 100 playeras, pues voy a hacer esas playeras. Pero ¿qué sucede? Que a lo mejor consigo una nueva máquina y esa nueva máquina ahora me va a permitir crear 150 playeras. Esas 150 playeras, pues yo entendería que sería más barato fabricar 150 que fabricar 100 playeras. Obviamente el productor sí se va a encontrar con un problema, que es que va a encontrar un tope, o sea, va a llegar un momento hasta el que diga, ya nada más hasta aquí voy a poder producir, porque si yo quiero producir más allá de lo que yo, de la capacidad que tiene mi máquina y mi gente, probablemente lo que haga es que o suban los costos o incluso no llegue a producir lo que yo dije que iba a producir. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si yo contrato más gente, pues ese puede llegar un momento en el que yo ya tenga tanta gente trabajando que en vez de ayudarse se estorben. Y entonces eso va a representar costos muy grandes. Quiere decir que entonces el productor siempre va a tener que tomar en cuenta hasta dónde es el límite de lo que puede producir y siempre buscará estar produciendo hasta ese límite, no va a llegar más allá porque le va a representar costos.
y tampoco va a buscar producir menos porque entonces no estaría aprovechando toda la capacidad que tiene para producir esos bienes o servicios. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Vamos a ver el costo promedio, el costo marginal, perdón, de la producción. Vamos a ver más o menos cómo es que toma el productor una decisión. Él dice, ok, si yo, vamos a tomar el caso de las playeras. Dice, si yo nomás quisiera producir una playera, esa playera a mí me costaría 100 pesos. Pero, obviamente, el costo promedio se obtiene de dividir el costo total de la producción entre la cantidad de productos que yo hice. O sea, yo estoy dividiendo 100 entre 1 y me dice que el costo promedio es de 100 pesos. Quiere decir que producir una playera me cuesta 100 pesos. El costo marginal, que es en lo que nos vamos a enfocar ahorita, quiere decir cuánto cambió mis costos de acuerdo a una situación anterior. ¿Cómo se explica eso? Ok, cuando no producía nada, o sea, cuando la cantidad es cero, pues el costo marginal es cero. No produje nada, no me costó nada. Ahora que estoy produciendo 1, ¿el cuánto cambió? Cambió en 100 pesos, o sea, de 0 pasé a 100. Eso es mi costo marginal. A lo mejor ahorita no se entiende muy bien. Vamos a ver con el siguiente caso. Cuando el productor decide producir ahora 2 playeras, esas 2 playeras, el costo de producir 2 playeras le va a costar, valga la redundancia, 195 pesos. Quiere decir entonces que si él dividiera el costo de producir esas 2 playeras entre 2, cada playera le estaría costando 97 pesos con 50 centavos. Observamos que el costo disminuyó. Es más barato producir 2 playeras que producir una playera. Y el costo marginal, aquí a lo mejor ya lo vamos a entender de una mejor manera. ¿Cuánto cambió el costo marginal? Cuando producíamos 1, el costo era de 100, el costo total. Ahora que producimos 2, el costo es de 195. ¿En cuánto cambiaron los costos totales? En 95. Por lo tanto, el costo marginal es de 95. ¿Quedó claro cómo se obtiene ese costo marginal? ¿O lo vemos con el tercer, qué pasa cuando produce 3? Diferencia que hay entre un precio y otro, ¿no? Entre un costo y otro. Entre cuánto le costó 1 y ahora cuánto le está costando producir 2. Esa diferencia es justamente el costo marginal. Vamos a ver con el caso 3. Él dice, bueno, ahora voy a producir 3 playeras y producir 3 playeras me va a costar en total 289 pesos. Quiere decir, vámonos nada más al costo marginal, quiere decir entonces que producir una playera más, o sea, él ya venía produciendo 2, pero ahora va a producir 3. Esa nueva producción de una nueva playera, el cambio son 94 pesos, o sea, entenderíamos que serían 289 menos 195. Y ese es el costo marginal. ¿Qué pasa con el caso 4? Ahora producir 4 playeras le costará 380 y el cambio que hay de 289 a 380 es 91. Vemos que el costo marginal va disminuyendo conforme el productor va produciendo más de ese mismo bien, en este caso más playeras. Ok,
Caso 5, ahora le cuestan 470 pesos producir 5 playeras. El costo marginal ahora es 90 porque 470 menos 380 es igual a 90. ¿Y qué pasa cuando él produce 6? Ahora le cuesta 560 y el costo marginal otra vez vuelve a ser de 90. Quiere decir que en este momento el productor ya supo hasta qué punto debe él de producir, porque sabe que ya después de 5 no va a poder reducir ese costo marginal. Le va a costar exactamente lo mismo producir 5 o 6 playeras. Le va a costar lo mismo. Entonces, incluso si él se atreviera a producir 7 playeras, que vemos que el costo marginal se eleva. Aquí está diciendo que entonces ya le cuesta demasiado producir 7 playeras. Ya sería lo mismo para él producir 7 o producir una playera. E incluso, en el peor de los casos, si él se atreviera a producir 8, el costo marginal ya es de 120, ya no es nada atractivo para él. ¿Por qué? Porque esa playera extra ya le está costando 120 pesos. ¿Hasta qué punto encontraría el óptimo, en este caso, productor, hasta producir 5 playeras, que es el precio más bajo que pudo encontrar? Más bien el costo más bajo, el costo marginal más bajo que él pudo encontrar. ¿Queda claro este concepto del costo marginal? ¿O no? Ok. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la reunión del día de hoy para que repasen justamente esto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que estar, ya de aquí para adelante vamos a estar viendo mucho este principio de marginalidad. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? ¿Todo ha quedado claro? Si no, con confianza, de una vez. Profe, Mándeme. entonces dice que al producir ya la sexta playera ya es lo mismo, ya no es tan factible porque es lo mismo que a producir 5 playeras, ¿no? Exactamente. Y se supone que para, por ejemplo, llegar a ese punto, en la quinta se hacen las cuentas de hacia la sexta y ahí es donde se da cuenta que ya no es factible o tiene que producir la sexta playera para darse cuenta de que ya no es factible. Ok, se supone que el productor sabe hasta qué punto puede producir. Eh, Así ya yéndonos a una parte más realista, por lo general lo que te va a determinar hasta dónde puedes producir es justamente la propia maquinaria que tú compras. Y por lo general la maquinaria te dice cuál es tu límite de producción. Si tú la sobrepasas, pues obviamente lo que puedes hacer es incluso llegar a averiar la máquina. O bien, si es una empresa que a lo mejor no utiliza maquinaria, que utilizas personas, por ejemplo, un restaurante. En un restaurante, entendámosle que en el área de cocina tuvieras, no sé, a lo mejor 6 estufas, que diga 5 estufas. Entonces, ya de ahí entenderías que lo más conveniente sería tener a 5 cocineros o a 5 personas de cocina trabajando cada uno en una estufa. ¿Por qué? Porque si tú contratas una sexta persona que te esté ayudando a elaborar la comida, pues esa persona estaría ahí parada esperando a que alguno de los otros cocineros pues se quitara para poder él entrar a trabajar, ¿no? Y obviamente si esa persona entra ahora a utilizar la estufa, pues la persona que se fue ahora tendría que estar ahí parada
esperando a ver en qué momento se desocupa otra estufa. Entonces, digamos que en la realidad podemos entender que el productor o el dueño de la empresa sabe hasta dónde puede producir, hasta dónde no le va a generar más costos. ¿Sale? No sé si queda claro. Sí, sí, profe. Muchas gracias. ¿Sí? O incluso, por ejemplo, a veces las materias primas son las que determinan los costos. Eh, entendemos, por ejemplo, en el caso de la construcción, las varillas tienen una medida estándar que tengo entendido que son 12 metros. Entonces, la varilla solamente la puedes partir para que te quede exacto en varillas de 4 o de 3 metros, que es en lo que puedes dividir 12, ¿no? Bueno, también lo podrías dividir de a 2 metros o de a 6 metros, pero pues te quedarían muy grandes o muy pequeñas las construcciones. Por lo general, lo que se utiliza es la varilla, una varilla de 12, dividirla en partes de 3 metros para que te salgan 4 varillas. ¿Qué quiere decir? Que si tú necesitaras 5 varillas, tendrías que comprar una varilla extra y el resto te estaría sobrando y eso para ti representaría un costo. Entonces dices, yo nada más voy a utilizar 4 varillas, no voy a poder utilizar 5 porque eso me implicaría un costo extra. No sé si me explico. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario que tengan? ¿Vamos bien? Ok. Interpretaré su silencio como que sí vamos bien. Bueno, voy a dejar de grabar.